Buenos días para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra López, soy psicóloga especialista en salud ocupacional. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la actividad que vamos a realizar hoy, que es la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Sí, entonces les voy a contar un poquito cómo es la dinámica y cómo vamos a diligenciar este formato, este cuestionario de evaluación, como lo quieran llamar. ¿Sí? Entonces, el cuestionario tiene 5 partes. ¿Sí? La primera parte es un consentimiento informado. ¿Qué nos quiere decir eso de consentimiento informado? Simplemente nos están pidiendo permiso si queremos ser evaluados, diligenciar la encuesta o no. ¿Qué más nos dice este consentimiento informado? Que son preguntas de selección múltiple con única respuesta. ¿Qué quiere decir esto? O bueno, un ejemplo. Nos van a hacer preguntas como, en mi lugar de trabajo hace mucho frío. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. O en mi lugar de trabajo hace mucho calor. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Preguntas relacionadas con mi jefe, mis compañeros de trabajo. Entonces, por ejemplo, mi jefe me ayuda a progresar en el trabajo. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Relacionados con los compañeros de trabajo, un ejemplo, mis compañeros me escuchan cuando tengo problemas, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Que es importante resaltar del consentimiento informado y esta parte que tiene que ver con las preguntas. 1. Que no hay preguntas buenas, no hay preguntas malas, si nos equivocamos no importa, podemos tachar y volver a contestar la pregunta. Hay que diligenciar la encuesta, evaluación, como la quieran llamar, con esfero, no importa el color. Lo importante, reitero, es que sea con esfero. Otra cosa importante, hay que diligenciar el cuestionario en su totalidad. ¿Por qué? La prueba es sistematizada, entonces el ministerio nos da una plataforma a los profesionales para calificar y si se me hace falta únicamente una respuesta, como profesional yo no me puedo inventar las respuestas de ustedes, entonces es importante diligenciarlo en su totalidad. ¿Qué más nos dice este consentimiento informado? Y es algo muy importante que hay que contestar de la manera más sincera posible. Hay preguntas, como les contaba, relacionadas con el jefe, con los compañeros de trabajo, entonces vamos a pensar, bueno, si vamos a evaluar al jefe, entonces estas respuestas, digamos, esta evaluación va a llegar a manos de mi jefe. No, les voy a contar algo muy importante que también nos dice este consentimiento. Es importante tener en cuenta el tema de confidencialidad de la prueba. ¿Qué quiere decir esto de confidencialidad? El documento funciona igual que una historia clínica. Ustedes saben que una historia clínica queda bajo custodia del médico más o menos, o bueno, aproximadamente durante 20 años. Lo mismo pasa con este documento, ¿sí? Queda bajo custodia del profesional durante el mismo tiempo, 20 años. ¿Sí? Igual pasa con otros documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Algo importante que no mencioné al principio, esta actividad está relacionada con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque lo que vamos a evaluar es riesgo psicosocial y es el único instrumento avalado por el Ministerio para hacer programas de prevención de riesgo psicosocial e intervenir riesgo psicosocial. Bueno, como les contaba, toda esta parte de confidencialidad. Entonces, también, ¿por qué es confidencial? Porque no existen informes individuales. Lo único que va a llegar como evidencia a la empresa es un informe general, ¿sí? Entonces, alguien me preguntaba, bueno, ¿y pueden existir, se pueden realizar informes individuales? Claro que sí, pero son casos excepcionales y solamente le puede dar manejo un psicólogo especialista en salud ocupacional. ¿En qué casos, por ejemplo? En caso de una enfermedad laboral, por ejemplo. Bueno, eso en cuanto a la parte de consentimiento informado. ¿Sí? La segunda parte del cuestionario tiene que ver con una ficha de datos generales que también tenemos que diligenciarla en su totalidad. Nos van a hacer preguntas muy sencillas como nombre completo, año de nacimiento, cuántas personas dependen económicamente de mí, no los vamos a incluir, ¿sí? Eso está claro. ¿Qué tipo de contrato tenemos? Que lo debemos tener supremamente claro, ¿sí? Entonces, aquí viene una pregunta muy importante. Como les contaba, es confidencial. Y si es confidencial, ¿por qué me preguntan este tipo de datos? Les voy a contar por qué. Entonces, ustedes van a ver en el cuestionario el logo del Ministerio de Protección Social y el logo de la Universidad Javeriana. Entonces, el logo de la Universidad Javeriana, ¿por qué? Porque el Ministerio le da la aval a la universidad para que desarrolle el cuestionario, ¿sí? Ustedes van a leer y está aterrizado a trabajadores colombianos.
Hace un tiempo, cuando empezaron todo este tema, hace mucho tiempo, todo este tema de riesgo psicosocial, empezaron a traer pruebas piloto de otros países, ¿sí? Pero se dieron cuenta que definitivamente no era aterrizado a trabajadores colombianos, por eso decidieron darle el aval a la universidad. Entonces, como les contaba, ¿por qué el aval del Ministerio de Protección Social? Porque el Ministerio de los Profesionales nos da una plataforma para calificar las pruebas. Y al ingresar las respuestas de ustedes, antes de esto me va a exigir los datos de los trabajadores, exclusivamente por eso. Adicionalmente, al entregar el informe general, se tabula toda esta información y nos va a dar como resultado una ficha de datos sociodemográficos. Entonces vamos a ver cuántas mujeres, cuántos hombres aplicaron la prueba, cuántos casados, cuántos solteros, todo el tema de tipo de contratos, de horas promedio de trabajo, toda la información que aquí aparece va a estar tabulada. Después de esta ficha de datos generales, vamos a encontrar 3 cuestionarios. ¿Por qué 3 cuestionarios? Les voy a contar, porque el riesgo psicosocial tiene 3 componentes. Entonces el primer cuestionario nos va a evaluar unos factores de riesgo intralaborales, que son los factores propios de mi trabajo como tal. Entonces nos van a hacer preguntas relacionadas con ambiente de trabajo, como les contaba, con el jefe, vamos a evaluar al jefe, relacionados con el jefe, con compañeros de trabajo, todo este ambiente físico, ambiente laboral. Este tipo de preguntas nos van a hacer acá. Ustedes deben estar familiarizados con el tema de la matriz de identificación de peligros. Ahí está contemplado el riesgo psicosocial con otros peligros, riesgos que ustedes están expuestos como trabajadores, como cuáles, por ejemplo, biomecánico, que tiene que ver con posiciones prolongadas durante mucho tiempo, estamos mucho tiempo de pie, estamos mucho tiempo sentados, entonces viene el dolor de cuello, de cuello, de espalda, ¿sí? Hasta piernas, estamos de pie todo el tiempo. Estos riesgos naturales es importante tener conformada la brigada, que esté capacitada, saber dónde está el punto de encuentro, ¿sí? Porque no estamos exentos a este tema de fenómenos naturales, físicos, químicos, biológicos, eléctricos, etc. Pero básicamente en el cuestionario, como les contaba, preguntas relacionadas con el jefe, muy importante, y con el ambiente laboral, ¿sí? Bueno, otro tema importante que aquí nos dicen es el tema de gestión del cambio. ¿Qué tiene que ver esto con gestión del cambio? Si la empresa tiene en cuenta mis puntos de vista cuando realiza ciertos cambios en la organización. Importante eso. Eso en cuanto a la parte intralaboral. Ya si tocamos el tema de la parte extralaboral, que es el siguiente cuestionario, como su nombre lo indica, son factores externos que afectan nuestro desempeño en el trabajo. ¿Como cuáles? Uno, muy importante, las relaciones que tengo en casa con mi familia, las relaciones familiares. Entonces, siempre nos dicen que los problemas de la casa se quedan en casa y los del trabajo en el trabajo, pero a veces no logramos separar este tipo de cosas y nos afectan, ¿sí? Entonces, no focalizamos bien los temas de trabajo cuando estamos pensando en este tipo de cosas, como arreglar problemas que tenemos en casa, ¿sí? Y bueno, y según la experiencia visitando varias empresas en el tema de investigaciones de accidentes de trabajo, entonces uno se da cuenta que realmente sí, perdieron un poco el foco, están un poco desviados del tema de su trabajo y ahí ocurren accidentes de trabajo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo tiene que ver con la situación económica del grupo familiar, entonces qué tan endeudados estamos. Entonces es muy importante, si ahorramos, cómo manejamos las tarjetas de crédito. Dicen por ahí que como buenos colombianos que somos, gastamos más de lo que tenemos. Entonces, qué importante saber llevar las finanzas. Los expertos dicen que deberíamos ahorrar más o menos el 30% de nuestro salario y no, a veces ni siquiera empezamos a ahorrar el 10%, es más, el 1% y eso. O a veces no, definitivamente es complicado ahorrar, pero sí deberíamos hacerlo y si tenemos hijos, inculcarles el tema del hábito del ahorro. Otro ejemplo de la parte extralaboral tiene que ver con el desplazamiento de mi casa a mi lugar de trabajo. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es llegar a mi lugar de trabajo? Si tengo que tomar varios medios de transporte, si llego cómodo, si me demoro mucho tiempo en llegar a mi trabajo y viceversa. Entonces, esos son ejemplos claros de la parte, lo que tiene que ver con los factores de riesgo extralaborales. El último cuestionario y el último componente del riesgo psicosocial es el estrés. Entonces del estrés podemos hablar muchísimo, pero es importante saber que el estrés está asociado a varios síntomas, malestares, enfermedades. ¿Como cuáles?
dolor de cabeza, dolor de cuello, espalda, trastornos de sueño, cambios bruscos de apetito, palpitaciones en el pecho, deseo de no asistir al trabajo que tiene que ver con temas de depresión, tal vez ansiedad, y bueno, muchísimas más. Entonces, importante aquí manejar todos estos temas de estrés para no enfermarnos y tener en cuenta hábitos de vida saludable. Entonces pensemos qué hábitos de vida saludable tenemos incorporados en nuestras vidas: actividad física, una buena alimentación, un sueño reparador, por ejemplo, etc. Entonces, ya contextualizando un poco de lo que es riesgo psicosocial y cuáles son sus componentes, es importante saber y reiterar que diligenciar el cuestionario en su totalidad, importante. No hay preguntas buenas, no hay preguntas malas. Si se equivocan no importa, pueden tachar y volver a contestar la pregunta. Sí, no importa, ya sea con una X, un chulito, una carita feliz, un asterisco, un punto, etc. Pero lo importante es que esté totalmente diligenciado. Al terminar la prueba es importante que le entreguen a la persona encargada del área o al supervisor en sobres sellados y los hagan llegar a mi casa. Entonces, ya con la parte de gestión humana ya les harán llegar la dirección de mi casa para que lleguen sobres sellados por todo el tema de confidencialidad.